Estamos viendo entonces el consumo de oxígeno, la importancia que nosotros tenemos que diferenciar los pacientes en términos anales. Yo descarto una sepsis o descarto un estado inflamatorio sistémico, uno puede confiar plenamente en el consumo de oxígeno como un indicador de que hay una mala entrega de oxígeno. El problema de la septicemia entonces radica en que como hay un ataque tan masivo defendiendo el organismo de una respuesta tan agresiva por parte del microorganismo, hay un ataque oxidativo producto de los leucocitos que liberan todo ese arsenal de capacidad de formar radicales libres derivados del oxígeno. Entonces ellos pueden tener un consumo de oxígeno o una captación de oxígeno incluso alta y no estar indicando que por eso ellos vayan a tener una muy buena, un buen reflejo de lo que esté haciendo el metabolismo aeróbico, porque puede incluso el metabolismo aeróbico estar bloqueado, como ocurre frecuentemente en la septicemia, que hay una disfunción mitocondrial, no hay un buen consumo de oxígeno y estar incluso a veces la presión de oxígeno tisular alta, consumiendo alto oxígeno, pero producto de que los leucocitos están generando radicales libres en forma marcada y uno creer que ese consumo de oxígeno está reflejando un estado hipermetabólico y dice que el estado hipermetabólico de los septicémicos, el estado hipermetabólico es en ese caso un producto de una generación de radicales libres muy grande y no por consumo de oxígeno en una mitocondria que incluso está enferma y no está funcionando bien la cadena transportadora de electrones. De hecho, una de las características a veces de la septicemia es que las saturaciones venosas de O2 a veces dan altas o no espera uno que la saturación esté baja producto de que se haya consumido el oxígeno en una mitocondria que esté funcionando en forma adecuada. Entonces, en los pacientes que tienen septicemia no parece garantizarse que sea mejor oxigenarlos más. Es que el problema de ellos no es oxigenarlos más, de hecho están muy bien oxigenados. De hecho la oxigenación tisular no está impedida en los pacientes con septicemia. El problema es el gran consumo de oxígeno que se lleva a cabo por la generación de radicales libres y una mitocondria que está disfuncional. Y eso nos hace nosotros entonces ser prudentes en el caso de que tengamos septicemia, una sepsis o un estado inflamatorio sistémico. El consumo de oxígeno puede entonces no ser un buen reflejo real del metabolismo aeróbico y no nos da una buena guía. El otro criterio que nosotros habíamos visto, que para nosotros era fundamental, es uno defenderse con la saturación venosa de oxígeno, por ejemplo, medir saturación venosa de oxígeno, o medir esta diferencia arteriovenosa en saturación, que eso es un reflejo de la extracción, ¿correcto? Nosotros, para poder guiarnos con eso, la saturación venosa tiene unos parámetros que uno lo sirven de guía, y con eso tratan de ayudarlo a uno. Una saturación venosa debajo de, por lo menos, una saturación venosa de O2 debajo de 0.7, ¿correcto? Ya empieza a indicar que hay una entrega de oxígeno inadecuada hacia la periferia. Y usted se puede determinar cuál es el problema de la entrega, o el problema del gasto cardíaco, la hemoglobina, o la saturación a un problema pulmonar. Y cuando la saturación venosa de O2 llega a ser menor del 0.5%, 50%, cuando ya llega a 50, pues eso indica un estado, mejor dicho, no menor, sino menor o igual. O sea, si esto ya llega a estar menor o igual a 50%, que equivale a un 0.5, esto indica un índice global de muy mala oxigenación, o sea que hay un problema muy grave en la entrega. Eso
se puede medir esta saturación venosa de oxígeno o medir esta extracción así, teniendo conocimiento claro de la saturación venosa que hay en la sangre venosa mixta. Y recordemos que lo que dicen mejor para determinar la sangre venosa mixta es medirla en un catéter que lo monitorizado por catéter pulmonar, un Swan-Ganz, y tiene cierta variabilidad, pero le da a uno una mayor tranquilidad si lo mide por ahí. La otra alternativa es no medir por catéter de Swan-Ganz, que es muy engorroso, y dejar un catéter y medirlo en vena cava superior. Con algunos inconvenientes no es lo mismo, pero ante la dificultad de utilizar catéteres de Swan-Ganz, la saturación venosa central a nivel de la cava superior y la saturación medida por venosa mixta por catéter Swan-Ganz no tienen muchas discordancias, están muy cercanos los valores de uno a otro, pueden diferir casi un 10% en la medición. De tal manera que medir en la vena cava superior ha llevado a hacer un nuevo modelo para evitar tener que medir por catéter de Swan-Ganz esa saturación venosa mixta. Entonces el punto clave aquí es el 50%, que era la tasa de extracción máxima que nosotros habíamos visto. La saturación venosa cuando ya cae menos de 0.5 menos, ya uno le dice que la extracción es máxima y nos indica que estamos a un nivel muy grave ya como índice global de esto. El otro criterio que nosotros tendríamos que medir, y para nosotros es de importancia grande, es medir los niveles de lactato en sangre. El lactato adquiere como índice global significancia cuando sus niveles están por encima de 2.000 equivalentes por litro. Y el lactato tiene dos valores. Cuando generalmente aumenta por encima de 4, es un índice de muy mal pronóstico. El problema de los niveles de lactato, para uno poder guiarse con ellos, es que los niveles de lactato se demoran en aparecer en un paciente que esté hipoperfundido. Más rápido aparece un consumo de oxígeno inadecuado que los niveles de lactato, que demoran hasta 4 horas, 2, 4, 6 horas para elevarse los niveles de lactato en sangre. Y de pronto tiene que ver con la carga negativa del lactato, la cual es un impedimento para que salga rápidamente del interior de la célula y se marque a nivel extracelular y lo pueda determinar uno el lactato en sangre. Entonces, eso sí es muy cierto. Cuando el paciente tiene los niveles de lactato por encima de 4, las probabilidades de morir son brutales, entonces aumentan a un 80% o algo así, y no son buena indicativo de eso. ¿Cuál limitante tiene el lactato? El tiempo de aparición y el hecho de que yo puedo tener acumulación de lactato y no ser indicativo de que tenga una mala entrega. Pueden haber algunas otras causas de hiperlactatemia, de niveles de lactato en sangre altas, como una insuficiencia hepática, en la cual por el problema hepático de disfunción no se limpia, no hace un lavado bien un aclaramiento del lactato en sangre, una deficiencia de tiamina que inhibe la piruvato deshidrogenasa, y lo peor de todo es la septicemia, que también para nuestro nivel que también es un inhibidor de la piruvato deshidrogenasa, entonces nos van a dar una acumulación de lactato simplemente por inhibición directa de la enzima y no porque haya un problema de metabolismo aeróbico como tal. Y la alcalosis intracelular, que estimula la glicólisis, también puede llevar a unos estados de lactatemia muy altos. Entonces,
la endotoxina de los gram negativos, que generalmente bloquea las acciones de la piruvato hidrogenasa, hace que se produzca en el citosol grandes cantidades de lactato. Eso nos indica que en el fondo no nos está indicando que estemos una mala oxigenación, no que hay una inhibición directa de la enzima. Usted puede estar entregando oxígeno muy bien y adecuadamente un septicémico, puede tener la presión tisular de O2 aumentada, pero a usted no le va eso a decir que por eso la acumulación vaya a explicarla el ácido láctico. Con esa cantidad de oxígeno alta debería estar en un metabolismo aeróbico adecuado, pero nosotros vemos que la mitocondria está disfuncionante y la causa en este caso es una inhibición del paso de la enzima para pasar de pirúvico a acetil-CoA y comenzar el ciclo de Krebs. En esa acumulación del lactato, entonces vamos a tener muy clara demostración de que yo puedo decir en términos generales que la oxigenación tisular dificultosa no es la fuente necesariamente de la acumulación de lactato en sangre, porque de hecho la entrega de oxígeno es muy buena a ese nivel, como lo demuestra la PO2 tisular alta. Ahora, el lactato, algunos quisieron suplantarlo con el exceso de base, como hablábamos ahora en unas charlas anteriores, pero la crítica que se le ha hecho al exceso de base es que el exceso de base está indicándome a mí, por ejemplo, que puede haber acumulación de muchos otros ácidos, acetoacético, beta-hidroxibutrírico y no necesariamente ácido láctico. Por eso es mucho mejor indicador universal de una hipoperfusión los niveles de lactato. Con esto entonces hemos concluido la quinta parte del transporte de oxígeno y la entrega tisular de oxígeno a los órganos blancos que son los tejidos.